Quiero compartir una reflexión de la palabra de Dios que la he titulado Sed de Dios y está basada en el Salmo 42 en los versículos 1 al 3 que leo de inmediato. Dice así: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está su Dios? Vamos a orar para pedir la bendición a Dios. Señor, bendecimos este momento, he leído tu palabra y ahora te ruego que tu bendición alcance a todos los oyentes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas consideraciones importantes que quiero compartir con ustedes acerca del agua. Las Naciones Unidas, en el año 1992, en la conferencia de Río de Janeiro, Brasil, adoptó la resolución que el día 22 de marzo de cada año fuera declarado el Día Mundial del Agua. El año 93 entonces fue el primer año de esta celebración. Hay 2.200 millones de personas que viven sin acceso al agua potable. Y este año, ¿cierto?, se centra la campaña de las Naciones Unidas en este binomio agua y cambio climático. Esta campaña muestra cómo el uso que se hace del agua puede ayudar a reducir las inundaciones, la sequía, la escasez y la contaminación y de esta manera combatir el cambio climático. Hay algunos hechos importantes que quizá usted no sabe, pero quiero compartirlo con ustedes. Por ejemplo, que 1 de cada 3 personas viven sin agua potable. Para el año 2050 se hace un estudio que van a haber 5.700 millones de personas que van a estar viviendo por lo menos un mes sin agua. Ahora, el cambio del clima extremo que ha causado más del 90% de los desastres mayores en los últimos 10 años. Entonces el agua es muy importante. Más ahora, ¿cierto?, que se necesita el agua para poder frenar el COVID-19. Hay casi 3.000 millones de personas que en el mundo que no tienen cómo lavarse las manos contra el COVID-19. Lavarse las manos es esencial para combatir la propagación del COVID-19 y otras enfermedades contagiosas. El agua entonces es un elemento vital para la existencia de la vida. La NASA explora la Luna y otros planetas en busca de agua. Entonces las guerras del futuro van a estar determinadas, ¿cierto?, por causa del agua. También quiero compartir con ustedes, ¿cierto?, acerca de por qué estoy hablando del agua. Porque este salmista nos habla de esta necesidad de la comunión con Dios y él lo atribuye, ¿cierto?, que su alma tiene sed de Dios, como el ciervo, ¿cierto?, brama, dice, por las corrientes de las aguas. Entonces, ¿qué podemos determinar sobre esto? Que él tenía una nostalgia para volver a tener comunión con Dios, para poder tener esa cercanía con Dios. El salmista se encuentra lejos de Sión, se encuentra en un lugar, ¿cierto?, lejos de su existencia, de sus raíces, de su cultura, y cobra importancia el lugar de donde él había vivido con anterioridad. Es un lugar, ¿cierto?, donde él podía tener la cercanía, la presencia de Dios y la comunión con los demás adoradores. Las consecuencias de este destierro o de este cautiverio, ¿cierto?, en tierras paganas, es una gran problemática que tiene él en su existencia. Sus sentimientos profundos de su alma están entrelazadas porque él quiere experimentar, ¿cierto?, una vez más la libertad. Allí, en el cautiverio, él experimenta la soledad de su cautiverio. ¿Y qué es lo que es el cautiverio? Cautiverio es una persona o un grupo de personas, ¿cierto?, que están retenidas por la fuerza, que han sido llevados y privados de libertad a un lugar, ¿cierto?, donde no tienen derechos, donde sus derechos fundamentales han sido totalmente violados. Y este salmista se encuentra en eso. También él está ahí nostálgico porque recuerda su pasado esplendoroso, su pasado lleno de gloria, lleno de libertad, del lugar donde él podía adorar a Dios, donde él podía compartir con sus personas más cercanas o con sus compatriotas. También él recuerda la necesidad de adorar a Dios. Él necesita otra vez entrar en comunión con Dios. Lo otro que le ocurre a él, que hay un aparente silencio de Dios, porque no hay respuestas.
no hay visiones, no hay profecía. Aquello a él lo tiene en una encrucijada entre la vida y la muerte, entre la desesperación y la falta, ¿cierto?, de poder tener ese apego hacia Dios. También existe la nostalgia por su tierra. Eso le ocurre a todas las personas que están apartadas o lejanas a su tierra natal. Sus costumbres, su idioma, sus comidas, todo eso vive este salmista. Y es lo que nos pasa a nosotros ahora. Es probable que muchos de nuestra gente, de las iglesias ahora, tengan nostalgia por los templos. Quizás nosotros mismos, como ministros de Dios, tengamos nostalgia de estar otra vez en nuestros templos para adorar a Dios, para estrechar la mano, para poder ungir enfermos, para poder, ¿cierto?, transmitir la palabra, etc. Y existe esa nostalgia. Hay como una similitud en lo que vive este salmista y lo que estamos viviendo nosotros ahora como cristianos, como también muchas otras personas. Se acabó el fútbol, se acabaron, ¿cierto?, las apuestas, se acabó muchas actividades y está todo el mundo confinado a su hogar. Entonces este salmista está experimentando todo eso y él dialoga consigo mismo en torno a su preocupación, en torno a su manera más inmediata de poder vivir como lo vivía antes. Necesita darle sentido a su existencia, a su presente, porque lo ve oscuro, lo ve sombrío, lo ve en tinieblas y él no puede continuar atrapado en ese sistema, que es lo que está pasando ahora con mucha gente. Hay demasiadas personas que están estresadas ahora en espacios reducidos, en esa monotonía que hay en los hogares, etc. Y entonces la gente quizás va a salir con grandes problemas, ¿cierto?, para ir a ver a psicólogos o a terapeutas para poder ayudarlo en esto. Y esto es lo que vive este salmista. Él está viviendo una crisis existencial. La iglesia puede que también, si no logramos pasar esta prueba con Dios, quizás mucha gente también va a vivir más estresada. Por eso que necesitamos darle sentido y darle el máximo provecho a lo que estamos pasando ahora. Entonces este salmista interpreta su propia necesidad con una analogía y pone a un siervo sediento de agua que busca poder satisfacer esta necesidad vital para todo ser humano y para todo ser viviente. Y se interpreta a sí mismo como un siervo que jadea, ¿cierto?, por la necesidad intensa de la supervivencia y de la vida. Ese siervo se representa, ¿cierto?, como que anda en busca del agua, porque los depredadores van detrás de él, van en busca de él como presa, y él necesita tener agua para poder tener energía, para poder seguir escapándose de sus depredadores. Su bramar es un clamor por la vida. Y así estamos nosotros ahora también, lejos de Dios, lejos de los templos, pero muchos también han logrado redescubrir que Dios no vive en los templos, sino que Dios vive en nuestros corazones. Por eso es que es importante que nuestra alma encuentre en Dios este refugio y nosotros no muramos, ¿cierto?, de la sed espiritual como este salmista la tiene. Entonces, el agua es símbolo de vida y de plenitud. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es el clamor que debemos tener todos nosotros ahora como iglesia. Pedir que los ríos de Dios puedan volver a fluir para que nuestro espíritu no se seque, para que nuestra alma no se seque, para que nuestra carne también vuelva a rejuvenecerse y salga revitalizada de este cautiverio o de este reposo que tenemos obligado en nuestras casas. El siervo no quiere morir por falta de agua. Él quiere seguir buscando agua. A pesar de que va por el desierto, va buscando fuentes y estas se han secado. Así también ocurre ahora con la humanidad. Se han secado, ¿cierto?, todas las fuentes de la seguridad de los trabajos, de las industrias, de las universidades, del fútbol, de todos los medios. Y es como que el hombre ahora está sin sentido porque no encuentra razón a esta pandemia. Entonces este siervo
no quiere morir. Él sigue buscando agua. Nosotros como iglesia debemos de seguir buscando el poder de Dios, la llenura de Dios, seguir buscando esa fuente inagotable de aguas vivas que solo Dios nos puede dar. El salmista entonces, con lo que experimenta, plantea otra necesidad, y esta es la necesidad de libertad, de poder ser libre para adorar a Dios, porque allí donde Él está, sus opresores lo tienen cautivo, quizás no lo dejan adorar, quizás no lo dejen confraternizar, quizás no lo dejen estar en pleno comunión con el Dios a quien Él adora. Por esa razón que Él, en un acto profético, Él decide un presente mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, como ministros de Dios, como iglesia de Dios, plantear y declarar que ya vamos a volver a adorar a Dios como lo hacíamos antes, en plena libertad, poder estar juntos como cuerpo de Cristo para bendecir el nombre del Señor. Entonces, en este presente, Él pone la esperanza en un futuro mucho mejor para poder adorar a Dios. Entonces, la poca o nula comunión de Dios nos vuelve un sequedad, nos vuelve una manera totalmente apartada de Dios, y nuestra vida se va encapsulando y nos vamos secando poco a poco. Por eso que en este momento quiero traerle a usted esta palabra de Dios. Así como este hombre se interpreta que este siervo brama por las corrientes de las aguas, así también tú debes de clamar por Dios, debes de clamar por la presencia de Dios. Ya no sigas desorientado. Dios está presente a nuestro lado en este momento que estamos ahora viviendo. Así que, querida familia de Dios, los desiertos significan falta de agua, significan que este vital elemento puede traer consecuencias funestas a los que allí viven. Pero también en los desiertos ocurren espejismos, que es una ilusión óptica, que engaña a nuestra visión correcta, porque aparecen reflejados en la superficie, en el infinito, como que hay grandes ríos de aguas o como que hay lagos, pero todo es producto, ¿cierto?, de esas zonas áridas que el sol trae como consecuencia todo eso y produce engaño a las personas debido a que la tierra se ha calentado en demasía en esos sectores. Pero yo quiero decirte que Dios no trae para nosotros espejismos. Dios trae para nosotros verdaderas fuentes de agua viva, verdaderos lugares donde nosotros podemos saciar nuestra sed. Y aun cuando estemos apartados de nuestros lugares físicos donde está acostumbramos a adorar, sin embargo, ahí mismo donde tú estás, Dios te puede dar ahora para ti la energía, ¿cierto? Y puede hacer brotar esos ríos de agua viva. Por lo tanto, los espejismos que observamos ahora, porque hay mucha gente que nos quiere mostrar que aquí está la presencia de Dios, aquí en este sector está la presencia de Dios, pero yo te quiero decir que Dios no ha cambiado, que el Señor sigue presente con la iglesia y con tu familia y con tu ministerio, y Él hará brotar esos ríos de agua viva. Quizás esta mañana o este momento en que tú ves, ¿cierto?, este video, Dios te va a dar a ti esa esperanza que tanto necesitas. Por lo tanto, los depredadores, ¿cierto?, que quieren perseguir nuestras vidas, que es la muerte, que es la enfermedad, que es el temor al futuro, que es la pandemia, etcétera, no podrán tocar tu morada porque Dios tiene el control de todo lo que nos ocurre. Los depredadores nos van a perseguir sin cesar nuestras vidas, nuestros propósitos, nuestros ministerios, pero Dios no lo va a permitir. Él, en el nombre de Jesús, va, ¿cierto?, a sacar de nosotros todos esos peligros. Por lo tanto, yo quiero animarte para que cobre vida y pueda en tu interior correr esos ríos de agua viva que Dios tiene para nosotros. Lo segundo que quiero decirte, que Él vio el futuro regreso a Sión, al lugar de adoración. Y eso es lo que tenemos que también nosotros tener, aunque pasen más meses de cuarentenas y de encierro, ¿cierto?, debido a las normas sanitarias del país, pero sin embargo Dios tiene ya previsto para nosotros un lugar para volver a retomar la adoración genuina al Señor. Los constantes rebeliones y desobediencias que el pueblo de Dios hizo contra Él, los llevó a castigarlos para que viniera un pueblo extranjero y los llevara a ellos al destierro, al cautiverio. Y a través de esas naciones, el Señor los castigó a ellos.
y permitió que invadieran sus territorios. Quizás muchas veces la desobediencia de la humanidad ha traído para nosotros también que esta pandemia nos tenga a todos, ¿cierto?, en una constante reflexión, en una constante búsqueda, en una constante pensamiento, ¿cierto?, acerca de por qué estamos pasando esta etapa. Nadie predijo esto, no se enseñó esto, nada. Para todos nosotros esto es nuevo. Por lo tanto, querer volver a ese lugar, ¿cierto?, surge ese canto de esperanza. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él quería volver a su lugar de origen. Y así está pasando con nosotros. Queremos volver a sentir las voces de nuestras familias de la fe. Queremos sentir el toque de Dios. Queremos otra vez confraternizar, tener comunión, porque fuimos hechos. Somos seres amigables. Somos seres que tenemos que estar al lado de otro. Hemos sido creados así. Pero no perdamos la esperanza, porque así como este salmista vivió su cautiverio y él, para poder mejorar su existencia, él pensó en un futuro glorioso, así también yo te animo este momento para que pensemos que pronto volveremos otra vez a disfrutar de la presencia de Dios. El regreso es algo que todos llevamos intrínseco. Todo ser humano tiene ese deseo de volver a su lugar, de volver a su país, de volver a su ciudad, de volver a su templo, de volver a sus raíces. Hace poco aquí en Chile hemos estado viendo las noticias cómo muchos inmigrantes vuelven a hacer campamentos a las afueras de sus embajadas o de sus consulados con el único propósito de poder volver a sus países, de poder estar otra vez en su tierra, porque aquí han perdido sus trabajos, han quedado sin hogares, no tienen cómo pagar, no tienen cómo vivir, y sin embargo ellos van y se juntan en sus embajadas para que éstas puedan volver y repatriarlos a sus países de origen. Todo esto está en todos los seres humanos. Así como muchos chilenos quedaron varados en muchos países y les costó más de 2 meses poder regresar, así también existe en todos los seres ese deseo de volver a su lugar, de volver a su lugar de origen, a sus raíces, a su cultura. Y eso es lo que le pasa a este salmista. Él quiere volver a ese esplendoroso pasado que tuvo, pero él quiere ahora mejorarlo porque ya ha aprendido la lección que lejos de Dios nada se puede hacer. Hay un grupo musical nuestro que se llama Yapu, que también vivió en el exilio y allá compusieron una hermosa canción llamada Vuelvo para vivir, que refleja la nostalgia para volver a Chile. Esto pasó, ¿cierto?, antes de que regresara la democracia aquí en el país. Dice la canción, vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo amor, a saciar mi sed de ti, vuelvo vida, vuelvo a vivir en mi país. Todo eso está en todos nosotros. Pregúntele usted a muchos de nuestros compatriotas que están lejos y todos ellos quieren más en cualquier etapa de su vida, querer volver a la patria. Y esto es lo que le pasa a este salmista que quiere volver a adorar a Dios. Millones de personas que viven lejos de sus países siempre anhelan volver a sus raíces y eso es lo que anhelamos todos nosotros. Este salmista siente que este paréntesis de su vida, este paréntesis oscuro de su existencia, pronto se va a cerrar. El ciclo se va a cerrar y él va a poder volver a adorar a Dios allá en Sión. Va a volver a interpretar los cánticos, va a volver a escuchar los sonidos del chofar, los sonidos de los salterios, de los címbalos, las trompetas, de todos los coros que van a adorar a Dios. Y así también debe estar en nosotros el deseo de volver a Dios, de poder bendecir el nombre del Señor. Dios no está ajeno al clamor de este salmista. Él conoce su necesidad, Él conoce nuestra necesidad.
Él interpreta su dificultad. Y eso es lo que me gusta de nuestro Dios, porque Él interpreta todas nuestras necesidades. A veces hay como un silencio aparente, pero Él toma el control de nuestros tiempos. Él toma el control de nuestras pruebas. Él está ahí esperando que tú puedas dar ese paso y poder proclamar para Dios, ¿cierto?, ese futuro. Por lo tanto, yo te desafío este momento para que tú también puedas volverte a Él, que nos volvamos a Él, que esta sed de Dios se vuelva una realidad, que volvamos a desear la presencia de Dios, la comunión con Dios, la comunión con su Espíritu, la comunión con su palabra y la comunión con nuestros hermanos, con nuestros líderes, para poder bendecir otra vez el nombre del Señor. Las dificultades no nos van a apartar de Dios. El COVID no nos va a apartar de Dios. La falta de trabajo no te puede apartar de Dios. Tu enfermedad no te puede apartar de Dios. Debemos de volver a tener sed de Dios para que Él nos pueda dar esa necesidad que tenemos dentro de nuestro espíritu, la necesidad de beber de su presencia, de su palabra, de su poder, que pueda fluir dentro de nosotros esos ríos de agua viva. Por lo tanto, estas crisis temporales no pueden alejar ese manantial de vida que es Cristo Jesús, ese manantial de vida que fluye a través del poder de su Espíritu. Así que, querida familia de Dios, les invito a que oremos y que busquemos de la presencia del Señor. Y sé que pronto vamos a volver a disfrutar otra vez como lo hacíamos antes, y quizás mucho mejor con estas lecciones aprendidas, para que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, esta palabra que ha sido, Señor, reflexionada y explicada, Señor, quiero que tú la hagas una realidad en nuestras vidas. Que si en medio de todos los oyentes, Señor, hay personas que necesitan beber de esas corrientes de agua viva, hoy disfrutemos del poder de tu Espíritu, Señor. Bendícenos, bendice a todos, Señor, y a todas las que han escuchado tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.